el doctor Elías Trujillo. Ambos son residentes de tercer año de cirugía general. ¿Qué tal? Buenos días. Como ya nos presentaron y presentaron el tema, vamos a comenzar. Pues lo que va a estar conteniendo esta plática, lo que nos vamos a enfocar va a ser en una definición un tanto breve. Primero vamos a hacer una revisión en la literatura acerca de la úlcera gástrica perforada, su definición, epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico, la clasificación, tratamiento y al final vamos a compartir lo que es nuestra experiencia en cuanto a los casos que hemos tenido aquí en el servicio. Para estas estadísticas del servicio hemos sacado todos los casos de úlcera gástrica perforada que hemos tenido desde que nosotros iniciamos en el R1. O sea, está comprendiendo lo que sería el 2023, 2024 y lo que llevamos hasta ahorita del 2025. Como definición de una úlcera gástrica, se define cuando hay una pérdida de la continuidad de 3 a 5 milímetros de profundidad que va a llegar hasta la submucosa del estómago, ¿ok? Esto es la definición de una úlcera gástrica, pero dentro de las complicaciones, la principal o la más común de ellas es el sangrado. En segundo lugar de las complicaciones tenemos la perforación, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. La perforación, la literatura la reporta entre un 2 al 14% de todos los pacientes que presentan una úlcera gástrica. A pesar de los tratamientos que se han estado actualizando, de los inhibidores de H2, los inhibidores de bomba de protones, sigue siendo una patología bastante común dentro de los abdómenes que van a ser quirúrgicos por su alto riesgo de desarrollo de peritonitis, falla orgánica múltiple y complicación del paciente. ¿Ok? Dentro de las generalidades, existe una lesión en el tracto gastrointestinal superior que involucra desde la mucosa hasta la muscular mucosae. Dentro de los factores que van a predisponer la aparición de esta patología, están asociados a la presencia del microorganismo Helicobacter pylori, al consumo de AINES y además se asocia al consumo de otros tipos de sustancias como sería alcohol, tabaco, algunos tóxicos, algunas drogas psicoactivas. Estas se relacionan más no tanto en el desarrollo, sino se van a relacionar en la perforación como tal de la úlcera. Tiene una mortalidad desde el 13 al 25% y una morbilidad arriba del 50%. En cuanto a los antecedentes, simplemente por mencionar alguna situación breve o algunas situaciones concisas, tenemos que a partir del siglo XVII se reconoce ya como el diagnóstico de úlcera péptica como tal, y a partir de 1746 se encuentran los primeros reportes de casos de esta patología, ya sea con complicaciones asociadas, como lo mencionó mi compañero, las cuales serían principalmente sangrado, o hasta las más fatales, que sería justamente el tema que hoy nos reúne para platicar con ustedes, que es la perforación de la misma. Muy bien. Dentro de la epidemiología que encontramos reportes desde el 2020 por parte de la OMS, en donde refería un total, una mortalidad en que va desde el punto 2, desde el 2% por 100,000 habitantes, una incidencia en el 102 lugar como causa de muerte, y se va a relacionar en de 2 a 3 por 100,000 habitantes complicados de la úlcera. Dentro de las complicaciones que les había mencionado, la principal es el sangrado, que es la más común que se presente en las úlceras gástricas, con una mortalidad que va desde el 5 al 8% en las admisiones hospitalarias. Y en el sangrado postoperatorio, a pesar de darle un manejo,
va a ser desde el 8 al 33%. En la población general tiene un riesgo de presentar una úlcera en cuanto al 10%, mientras que en edades más avanzadas va a aumentar esa probabilidad llegando hasta un 30%. Va a referir en cuanto a la mortalidad que presenta una perforación de una úlcera gástrica, va a aumentar del sangrado que es hasta el 33%, va a aumentar desde un 10 al 40%. En la edad media de presentación en una úlcera es entre el 67 más menos 17 años, con una predisposición mayor por el sexo masculino en un 60%. En cuanto a la mortalidad posoperatoria, está reportada en un 46%. Esto es en un hospital central es un instituto de previsión social. Esto es un estudio que se realizó en Uruguay, ¿ok? Donde se reportaba una mortalidad pues bastante parecida a la que se reporta en la literatura general. En cuanto a los estudios de aquí en México, pues como ya todos lo sabemos, existe una brecha en los estudios epidemiológicos, porque aquí en México pues realmente no se realizan muchos estudios epidemiológicos, no se reportan los casos, entonces tenemos un déficit en esa información, tenemos una epidemiología un cuanto escasa, por lo mismo que no se hacen esos estudios. Y bueno, entrando ya un poco más hacia la fisiopatología, como comentaba mi compañero el doctor Artemio, la importancia de que estemos hoy reunidos platicándoles este tema es que nosotros vimos que los datos no iban de acuerdo a la literatura en cuanto a pacientes que nos llegaban complicados, en este caso perforados, al servicio de cirugía general de este hospital. Entonces, junto con el doctor Josué Antonio Cervantes, que fue el que principalmente captó el número de casos, nos dimos cuenta que nuestro grupo de pacientes se encontraba alrededor de los 35, 40 años, lo cual se salía un poco de las estadísticas que ya están reportadas, por lo que fue el objetivo presentarles este tema el día de hoy. Y tenemos, como ya sabemos, en cuanto a la enfermedad péptica, algunos factores protectores y algunos factores agregados, ¿sale? Dentro de los que encontramos, perdón, la motilidad gástrica, la secreción de moco, la secreción de otros factores protectores como lo es el bicarbonato, que va a contrarrestar justamente toda este ambiente ácido que favorece también al Helicobacter pylori, y las uniones intracelulares, así como la microvasculatura, submucosa, que también actúan como factores protectores, ¿sale? Y algunos factores agresores que ya sabemos, como el ácido clorhídrico, la secreción de pepsina, el tabaquismo, el alcoholismo y las drogas, que justamente ahorita mencionaremos cuáles son las más asociadas a esta enfermedad y a la presencia de complicaciones como lo son la perforación, así como el ayuno por la predisposición o exposición prolongada al ácido en el estómago. Tenemos algunos factores asociados a las complicaciones, como lo comentaba en este caso la perforación, como lo es una hepatopatía crónica comórbida, alguna enfermedad renal crónica, hiperparatiroidismo, el estado de choque, la desnutrición y la inmunosupresión, que como vamos a ver también pueden ser predisponentes para el riesgo de perforación. Y en cuanto al riesgo de perforación como tal, los factores que se han encontrado asociados es el ayuno prolongado, alguna cirugía bariátrica previa, el consumo de cocaína o de metanfetaminas, sobre todo el consumo de crack, alguna situación postquimioterapia por la inhibición de la angiogénesis, sobre todo con este medicamento que es un anticuerpo monoclonal como es el bevacizumab, y un gastrinoma asociado. Estos son los que más tienen riesgo de perforación, ¿vale? ¿Y cómo sucede? Justamente dentro de los artículos o dentro de la literatura reportada, no hay un mecanismo de perforación, digamos, bien establecido. Sin embargo, sabemos que lo primero que pasa es una lesión en la mucosa que expone el epitelio y que predispone a la presencia de úlceras, por lo que no hay un mecanismo preciso en el cual nosotros podamos explicar la perforación. Sin embargo, pues esta existe. Y ahorita vamos a revisar un poco más de cómo es que actúa las metanfetaminas, en específico, en este caso, la que nosotros encontramos mayormente asociada, que es el consumo de cristal,
para que esto se dé, ¿vale? Tenemos la presentación clínica. Sin embargo, existe literatura en la que la divide en 3 etapas. La primera etapa siendo en las primeras 2 horas, donde inicia con este dolor que es no típico, sin embargo, pues que sucede en más del 80% de los pacientes, que es de localización en epigastrio, de inicio súbito, que se irradia hacia la espalda y posteriormente se generaliza de intensidad muy alta y que posteriormente se asocia a datos de peritonitis y sepsis. La segunda etapa sería de las 2 a las 12 horas, continuando obviamente con el dolor y empeorando los datos que al principio presentó, y posteriormente después de las 12 horas podemos encontrar ya datos de choque séptico asociado a una rigidez abdominal y pues datos ya como tal de empeoramiento del paciente. El diagnóstico, ¿cómo se va a realizar? Obviamente, en el caso de que nosotros estemos pensando en una asociación con consumo de sustancias, primero tener el antecedente de ese consumo. Posteriormente, los datos clínicos, apoyarnos obviamente de los datos radiológicos y posteriormente ya evidenciar qué es lo que está pasando ya en el tratamiento quirúrgico también. ¿Sale? Algunos apoyos diagnósticos que podemos nosotros tener asociados: una radiografía de tórax o una tele de tórax que tiene hasta el 75% de sensibilidad para la visualización de aire libre subdiafragmático, una radiografía de tórax lateral que reportan un 98% de apoyo diagnóstico para diagnosticar neumoperitoneo, y un TAC de abdomen que tiene una sensibilidad de hasta el 98%. Asociado también a otros evaluadores diagnósticos. Sin embargo, sabemos que el ATAC tiene algunas limitantes, como lo son pues lesiones muy pequeñas, obviamente no se podrían evidenciar. Sin embargo, las complicaciones asociadas perilesionales o locales sí las podríamos ver ahí evidenciadas. Tenemos aquí la clasificación de las úlceras gástricas, que justamente tenemos el grado 1 en la curvatura menor, como todo lo podemos estar relacionando con la imagen que tenemos de su lado izquierdo, la grado 2, que es gástrica y duodenal, la grado 3, que es prepilórica, la grado 4 en el fondo gástrico o en la curvatura menor alta, y el grado 5, que está asociada al consumo de AINES, ¿sale? Que también es un factor de riesgo, tanto para la aparición de úlceras gástricas como para las complicaciones de la perforación. En cuanto al tratamiento, obviamente nosotros tenemos que iniciar con con una resucitación o un manejo inicial que justamente iría desde una colocación de una sonda nasogástrica, soluciones intravenosas, para posteriormente ya pensar en un tratamiento quirúrgico como tal. En la literatura que nosotros mencionábamos, obviamente mencionaba todavía una cirugía que es la resección gástrica, que ahorita ya no es, bueno, más bien está en desuso, y lo que se utiliza también es dependiendo de los hallazgos transquirúrgicos. Puede ser una laparotomía exploratoria asociada a un cierre primario con o sin parche de epiplón, y también se refiere que está indicada la decisión de bordes para el estudio histopatológico, que es lo que nos va a identificar el factor inicial, digamos, y el diagnóstico preciso y certero. Así como también existe el parche de Graham, que es, como ya les mencionaba, un parche de epiplón que está asociado o, digamos, relacionado con la úlcera sin hacer un cierre primario, y existe también el cierre primario más la colocación de un parche. Es importante mencionar que en alguna literatura, se refiere a unas perforaciones mayores cuando son mayores a 2 centímetros. Sin embargo, hay literatura que nos dice que a partir de 0.6 milímetros ya estaríamos hablando de una perforación mayor y tendríamos que estar viendo qué es lo que tendríamos que hacer. Sin embargo, pues como ya les mencionaba, la decisión de bordes nos podría hacer ese defecto mucho mayor. En cuanto a la mortalidad, se refiere a una mortalidad postquirúrgica después de una laparotomía exploratoria más un cierre primario de hasta un 19%, de 6 a 19%. Sin embargo, hay algunos factores que podrían estarnos empeorando este porcentaje, como lo son mayores de 60 años, pacientes mayores de 60 años, el retraso en el tratamiento quirúrgico mayor de 24 horas, el estado de choque, comorbilidades asociadas, un conteo de CD4 mayor a 200 células, y el tamaño de la úlcera también depende. Si es menor a 5 milímetros, tenemos una mortalidad reportada de hasta 6%. Si es de 5 a 10 milímetros, mortalidad de hasta el 19%. Y si es mayor a 10 milímetros, una mortalidad asociada de hasta el 24%.
Ya para hablar un poco de nuestra experiencia en el servicio, aquí ya nos vamos a basar en cuanto a la estadística y la epidemiología que nosotros obtuvimos en la revisión de los casos. Nuestra justificación fue, como ya lo mencionó mi compañero Elías, el hecho de que nos llamó la atención ese cambio en cuanto a las edades y cómo la mayoría de pacientes tenían asociados el consumo de alguna droga. En este caso serían las metanfetaminas, el cristal. Por eso fue que decidimos sacar esa epidemiología. Esta es nuestra epidemiología. Total tuvimos en estos 2 años 20 casos, de los cuales el 17 fueron hombres y el 3 fueron mujeres, que esto va a concordar con lo que se reporta en tanto a la literatura global, donde hay una predisposición hacia los hombres. Entonces, si lo asociamos, es más común que los hombres tengan ese tipo de toxicomanías y por eso se desarrolla un poquito más la perforación. En cuanto a las toxicomanías que encontramos, las más comunes que se asociaron en nuestros 20 casos, aquí aunque los sumen, no van a dar 20, porque no es el total de los casos lo que está aquí, sino aquí contamos cada uno de los tóxicos que se asociaban en cada uno de los casos. Por eso es que esta tabla no va a dar 20, ¿ok? Para que ahí no les genere un poco de conflicto, que les vaya a generar un poco de conflicto. Lo más común que se asociaba era el tabaco y el alcohol, que estos dos sustancias sí están reportadas dentro de la literatura que van a generar la perforación en las úlceras. Pero en el tercer lugar estuvo el cristal, que realmente no hay una diferencia muy significativa en cuanto al tabaco y al cristal. Es un reporte parecido. En cuanto a, si lo piensan, es prácticamente la mitad de los pacientes que tuvimos con una úlcera perforada se asociaban al consumo del cristal. En cuanto a la clasificación de Johnson, los casos que tuvimos principalmente fue un Johnson 3, que es una úlcera prepilórica, ¿ok? Esta, si lo suman, sí va a dar los 20 casos. Ya cuando lo estuvimos comparando, en cuanto al tóxico, a qué tipo de úlceras se iba a asociar más, aquí lo tenemos, ¿vale? Como la 3 fue la más prevalente dentro de nuestros casos, y si lo comparamos con el tóxico, el tabaco está en 5 y el cristal en 3, ¿ok? Entonces, aquí lo estamos viendo como por separado, pero los casos, los pacientes tenían ambos consumos de toxinas. Entonces, aunque tengamos o se demuestre que hay esta asociación, no podemos concluir que sí es un factor o no es un factor, ya que se presentan múltiples toxicomanías. No había un paciente como que nada más tuviera un tóxico, ¿ok? Y para hablarles un poco acerca de esta metanfetamina, como lo es el cristal, como generalidades igual, vamos a hablar un poco de cómo actúa y justamente la importancia de que encontramos en hablar del cristal fue justamente porque es la tercera toxicomanía más predominante en los pacientes que nosotros encontramos, además de que el consumo de alcohol y tabaco normalmente lo interrogamos desde la historia clínica, nuestros internos, nuestros compañeros residentes, siempre se enfocan en preguntar consumo de alcohol y consumo de tabaco. Sin embargo, lo que saltaba a la vista era que los pacientes que estaban perforados, que tenían alrededor de 40 años, consumían cristal, por lo que vamos a hacer un poco de revisión de la literatura. Como les comentaba, el cristal tiene una estructura química similar a la anfetamina, tiene mayores efectos sobre el sistema nervioso central, tiene como efecto una disminución en el apetito con una sensación de euforia o psicosis, que dura entre 6 a 8 horas, también dependiendo de la ingesta. ¿Cómo actúa? Estimulando la liberación de dopamina, serotonina y norepinefrina, así como inhibiendo su recaptura. Y la vía de administración puede ser fumada, inhalada o intravenosa, y también dependiendo de eso es el daño y la duración que nosotros podemos encontrar.
de su efecto. Se vaporiza a 200 grados centígrados, se puede utilizar aluminio o vidrio, que también son sustancias que pueden estar asociadas a daño, tanto por el efecto, digamos, de quemar una sustancia sobre ellos, y actúa sobre una pirólisis de este ácido transfenilpropeno, perdón, está un poco difícil de pronunciar. Y se va a ir hacia el hígado, donde va a tener una metabolización y va a causar un daño mitocondrial directo, por lo que nos estaría hablando de que sí tiene un daño per se intracelular. Va a actuar con una isquemia y gangrena gastrointestinal a través de una isquemia focal con una vasoconstricción intensa y va a tener una actividad de agonista a receptores adrenérgicos, va a tener vasculotoxicidad, microtrombosis, embolismo, inhibición de la motilidad gástrica e intestinal e incremento de la presión intragástrica, también asociada a la forma de consumo de esta. Por lo que también se ha visto que el uso asociado a otras metanfetaminas puede tener mayor daño y mayor riesgo de perforación de úlceras gástricas. Como les comentaba al principio de la fisiopatología de la úlcera gástrica o la perforación como tal, no existe un mecanismo hasta ahorita evidenciado. Sin embargo, el tener isquemia digamos, en algún sector de la pared gástrica, nos puede estar condicionando a que ésta sea más propensa a la perforación. Además de esto, va a tener, como sabemos, efectos, digamos, en otras partes del cuerpo, como es la hipertensión. Vamos a tener taquicardia, espasmo vascular coronario, insomnio, desórdenes gastrointestinales como ilio y desequilibrio hidroelectrolítico, que también nos estarían condicionando este riesgo de perforación. Y en cuanto al tratamiento, lo que nosotros encontramos aquí. Como ya les había comentado Elías, lo más común que se realice es la laparotomía con un cierre primario, reavivar bordes y un parche de Piplón. Dentro de los procedimientos que nosotros realizamos en el servicio, corresponde con ese manejo. Fue un cierre primario de 18 casos con parche de Piplón, normalmente estaban asociados, ¿ok? Y la gastrostomía únicamente en 2 casos. Con esto que les hemos comentado, nuestras conclusiones son de acuerdo a lo que hemos platicado en cuanto a la literatura. Primero, es un diagnóstico un tanto difícil. Se tiene que sospechar por parte de los médicos de urgencias y por parte de nosotros como cirugía general. Entonces, es un tanto común. La mortalidad que hemos tenido nosotros en el servicio, en esos 20 casos que tenemos reportados, únicamente fueron 2 pacientes. O sea, el 10% de nuestros pacientes con úlcera gástrica fue el total de defunciones que tuvimos, que eso lo relacionamos con la literatura, como les mencionamos, que va desde un 10 a un 40%, estamos dentro del límite inferior. O sea, tenemos una buena tasa de éxito en cuanto a los procedimientos que hemos estado realizando. En cuanto a la asociación que se da con el uso de toxinas y con la úlcera gástrica perforada, hemos notado que sí existe una relación, sí existe el factor de consumo de toxinas para mayor perforación gástrica, y esto nos ha bajado la edad media de la úlcera perforada. A diferencia de lo que está reportado en la literatura, de que las edades son más grandes, a mayor edad, por el uso de polifarmacias y todo ese tipo de cosas, el uso de toxinas nos ha ido bajando esa edad por la predisposición que da a la perforación. Y otro comentario final sería que justamente el infrarreporte de estos casos pues nos ha llevado a que al menos en la literatura mexicana solamente encontremos muy pocos reportes de caso de la perforación gástrica asociada al consumo de sustancias. Encontramos a lo mejor un par en el norte del país, un par en el centro. Sin embargo, pues es importante que nosotros pongamos el dedo, sobre todo en estos temas que son de importancia y relevancia, asociado, como comentaba mi compañero Artemio, al aumento en el consumo de sustancias psicoactivas, y pues que encontremos una relación, ojalá significativa, en ello.
Así que queremos también incentivar a nuestros compañeros de otros centros a que pues sigamos investigando este tema. Muchas gracias por todo.